contigo, el ignorar tu palabra, el no buscar tu presencia ni tu dirección, nos llevó a vivir una vida de pecado. Y fuimos nosotros, Padre, los que nos apartamos de ti, pero siempre tu presencia ha estado ahí. Y en esta noche, Padre, honramos tu presencia en nuestras vidas, en tu iglesia, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu siervo Moisés te decía, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, Señor. Y siempre, por siempre, desde siempre y hasta siempre, tu presencia es todo para nosotros. Tu presencia, Señor, se hizo hombre en tu Hijo Jesucristo. Tu presencia manifestó tu amor, tu misericordia. Tu presencia en Cristo Jesús nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Y tu presencia, Señor, en obediencia a ti, tu Hijo, tu amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, fue a la cruz en obediencia a ti. Y estando allí, nos redimió, nos justificó para que tú nos perdonaras. Cuando te dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y hoy reconocemos, Señor, delante de ti en Cristo Jesús, que sin ti, sin tu Espíritu, sin tu presencia, no sabemos lo que pensamos, sentimos, deseamos, hablamos y hacemos. Por eso en esta noche nos rendimos delante de ti, Señor. Y escrito está en tu palabra, oh Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo, en tu presencia, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. En esta noche, Señor, necesitamos que sigas hablando nuestras vidas, que sigas abriendo nuestros ojos espirituales. Ya lo hiciste hace 2000 años en tu Hijo y hoy creemos y confiamos que tú no eres Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo prometiste, lo juraste, lo cumpliste y aquí estamos delante de ti, en tu presencia, para aprender a creer y a confiar totalmente en ti. Por eso, conforme a tu palabra, en esta noche te decimos, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia, Padre. Por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues que a tu amado das tú el sueño. He aquí, herencia del Señor son nuestros hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Muy bien. Familia, buenas noches a todos. La gracia de Dios sigue siendo derramada en nuestras vidas. Como lo dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió que nos daría su presencia y lo cumplió al enviar a su Hijo Jesucristo. Él está hoy hablando a nuestras vidas constantemente. Por eso nos direccionó a sumergirnos en el estudio de la palabra a través de la carta a los romanos. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios, y tiene una utilidad. Esta palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Por eso la importancia de tener una relación con la palabra.
Hay muchas personas que de buena manera se congregan, ¿verdad? Llevan años caminando en denominaciones, en congregaciones, pero no tienen relación con la palabra. Y hasta que tú no tengas una relación con la palabra, es aquí donde Dios se revela al hombre. Es aquí lo que quedó, donde quedó plasmado y bajo dirección del Espíritu Santo, cuál es su voluntad para nosotros, cuál es su propósito. Es aquí donde Él nos enseña a qué vinimos a este mundo, ¿verdad? Y qué es lo que a Él le agrada que hagamos nosotros para que vivamos una verdadera vida de bendición. Bueno, ya estudiamos el capítulo 1 donde retomo así de una manera por encimita, pero usted ahí está grabado en nuestro canal. Allí el apóstol Pablo empieza presentándose, ¿sí? Dice, para mí el amor de Dios, este ministerio es la manifestación del amor de Dios, y dejan claro que él fue llamado a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que había sido profetizado en el antiguo pacto. Le habla a los romanos y le dice, muchas veces he querido ir a verlos, pero tanta ocupación me lo impide. Y algo clave en esos primeros versículos dice, yo quiero ir a visitarlos para darles ayuda espiritual, pero también sé que al estar con ustedes, la fe en Cristo Jesús nos permite ayudarnos unos a otros. Y terminando esa primera parte, dejó en claro, dijo, yo quiero ir a Roma a anunciar a Jesucristo, y dijo, no me avergüenzo de predicar el evangelio de Cristo. Y nos dijo, porque cuando se predica el evangelio de Cristo, Dios manifiesta su poder. Cuando se predica la buena nueva de Jesucristo, su muerte, su resurrección, ahí Dios manifiesta su poder. Y dijo, y ese mensaje es solo uno, que todo aquel que al oír ese mensaje cree y confía en Jesús, es aceptado por Dios como justo. ¿Qué es lo que me justifica ante Dios? Antes que mis obras buenas, antes que mi vida de oración, de ayuno, de congregación, de servicio, el creer y confiar que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó para que el día que yo muera, estando unido a Él, yo también resucite con Él. Pero eso se experimenta desde ya. Y dejando en claro cuál es ese evangelio, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo realiza una confrontación muy fuerte, donde nos dice en el versículo 18, capítulo 1 de Romanos, dice, mis amados, la ira de Dios en el tiempo de la gracia se manifiesta contra todos aquellos que, conociendo la verdad, ¿sí?, injustamente no la dan a conocer. Ahí está hablando a líderes religiosos, a hombres que, conociendo la verdad, él habla ahí de una palabra clave, dice, aquellos que son perversos. Y perverso es el que, conociendo la palabra, da un mal ejemplo y una mala enseñanza. Todo aquel que conoce la verdad de Cristo, pero su vida es un mal ejemplo, y ese mal ejemplo se convierte en una mala enseñanza, dice, mi ira está contra él. Y a partir de ahí dice, debido a estas personas que injustamente, sí, conociéndome, aquí confronta a toda la humanidad, dice, no hay excusa para nadie que diga, es que yo no quiero ser católico ni evangélico, yo no quiero ninguna religión, dijo, pero a través de mi creación todos me pueden conocer. El Señor, a través del apóstol Pablo, dijo, Dios nos está hablando, no hay excusa al día del juicio para que alguien diga, a mí no me predicaron, a mí no me dijeron que tú existías. Dijo, todo aquel que se siente un minuto frente a un árbol, frente a un río, frente a una criatura, un animal, una flor, va a entender y a conocer que yo existo y que yo soy real. Y a partir de ahí empieza a hablar del versículo 20 en adelante, de la naturaleza de aquellos hombres que decidieron, consciente o inconscientemente, ignorar a Dios.
y habló cómo Dios los entregó a sus mentes perversas porque se dedicaron a vivir una vida sin respetar, sin honrar a Dios y sin ser agradecidos con Dios. Dijo, son personas que dicen que saben mucho, pero en verdad no saben nada. Son personas que se dedicaron a adorar y a honrar y a idolatrar la creación de Dios y no al Creador, que se hicieron imágenes con figuras de hombres, de animales. Y dice, y yo, dice ahí la palabra, Dios los entregó y los dejó hacer lo que sus mentes corruptas quisieron hacer. Y empieza a hablar del homosexual, de la lesbiana, del asesino, del corrupto. Dice, son personas que no obedecen a los padres, son chismosos, son envidiosos, ¿verdad? Dice, y ellos están así, ¿por qué? Porque no quisieron aceptar el amor de Dios. Pero el apóstol Pablo deja claro que estas personas están allí, uno, por la perversidad de aquellos que, conociendo el evangelio, no dejaron obrar a Dios en sus vidas y dieron mal ejemplo y mala enseñanza. Y termina ese primer capítulo diciendo el apóstol Pablo, estas personas piensan que está bien lo que hacen y no solo se alegran de lo que hacen, sino que felicitan a otros que hacen lo mismo, sabiendo, dice, que la palabra dice que aquellos que viven así merecen la muerte. Y ahí es donde él palma con el capítulo 2 de Romanos. Y ese capítulo 2 de Romanos, ya el apóstol Pablo confronta al pueblo judío. Confronta al religioso del momento, a los pastores del momento, a los líderes de religiosos del momento, y les dice, sí, aquellas personas corruptas que están en pecado, están así, ¿por qué? Porque desconocen mi verdad. Pero mire lo que les dice. Vamos a leer todo el capítulo 2, pero vamos a leerlo, por favor, en versión TLA. Capítulo 2 de la carta a los Romanos, la leemos en el nombre de Cristo Jesús. Léala conmigo, por favor, usted allí en su casa y todos aquí en la congregación. Dice así: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan. Pues ellos mismos saben lo que es bueno y lo que es malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente.
Su conducta sí lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Quieren saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la obedece es como si nunca se hubiera, si la desobedece es como si nunca se hubiera circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios aunque no estén circuncidados. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados. Porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. Versículo 28. No crean que ustedes son judíos solamente porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Amén. Este segundo capítulo nos confronta. En primera instancia, podríamos interpretar que es un Dios castigador, que es un Dios fuerte, que un Dios que viene a acabar con los hombres, y no es así. Por eso es importante estudiar toda la carta a los romanos. Aquí está abriendo un preámbulo para que en los siguientes capítulos él habla de la gracia, de la misericordia, del perdón, del amor. Aquí lo está confrontando al pueblo judío frente a la ley, pero tenemos que traer esa palabra al día de hoy. Nosotros que no somos judíos de nacimiento, que no nacimos en la ley judaica, mosaica, sino que estamos por nacimiento apartados de esa ley, pero hijos de Dios por la fe. Permítanme, hermanos, en NTV, por favor, Franklin, leer ese capítulo 2, los primeros versículos. Dice la palabra de Dios en NTV, mira, capítulo dice, ¿de qué está hablando? Pon cuidado, voy a colocarte en contexto, mírame acá. En el capítulo 1 está hablando de una cantidad de personas que tienen unas conductas tremendamente pecaminosas, corruptas. Habla de toda clase de pecado. Y cuando entra el capítulo 2, miren en NTV cómo se abre ya más el mensaje que Dios trae. Dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Aquí Pablo está ampliando el mensaje del reino de Dios en Mateo 5, 6, 7. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Está hablando lo que Santiago habló en el capítulo 3. La lengua es un pequeño miembro que puede destruir un universo. Y confronta en ese momento al líder religioso y hoy a todos nosotros.
Nosotros que confrontamos el pecado del otro, juzgamos, condenamos, ¿de qué manera tan fácil? Sí, esto lo alcanzamos a ver el domingo. Dice el Señor a través del apóstol Pablo: sí, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienen ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y ahí la razón cuando trajeron a esa mujer que fue sorprendida en el pecado del adulterio bajo la ley, y la ley ordenaba apedrearla. Esto fue lo que predicó Jesús cuando dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y él como hombre, cuando todos se fueron, levantó a la mujer y le dijo: ¿dónde están los de que te condenan, que te acusan? La mujer dijo: no, no están. Y el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, yo tampoco te acuso. Al pecador en primera línea, Dios no viene a destruirlo. Al pecador en primera línea, Dios no viene a acabarlo. ¿Por qué? Porque el pecado en sí está destruyendo a la persona. La persona que vive en pecado, ignorando el amor de Dios, la persona que su vida es desordenada por lo que sea, el añublo, la venda que hay en sus ojos no le permite entender y comprender que vivir una vida de pecado es destruirse a sí mismo. Pero aquí confronta al que supuestamente no, al que no practica ese pecado, pero que está en igual pecado cuando juzga al pecador. Ninguno puede juzgar a ninguno. No estamos para señalarnos, no estamos para acusarnos, no estamos para atacarnos. Y versículo 2 dice: y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. ¿A cuáles? Al que practica el pecado y al que sin practicarlo juzga al que lo practica. Al que sin practicar pecado juzga al que practica el pecado. Dios lo hace igual. El que no adultera y juzga al que adultera, le está diciendo: ¿y quién eres tú? Puede que no adulteres, pero mira cuál pecado tienes y mira cuál pecado tienes. Por lo cual el permitir la obra de la gracia de Dios va más allá de dejar de practicar conductas. El agradar a Dios va más allá de dejar de practicar hábitos conductuales que no son agradables a Dios. Versículo 3 dice: tú que juzgas a otros por hacer cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hasta ahí vimos hasta el domingo. Mira, lo digo por experiencia en mi vida de pecado. Pecaba, yo, pero bueno, no pasa nada. No sale una voz del cielo que me diga: oye, no peques. Y normalizamos y familiarizamos la vida de pecado pensando que Dios es tolerante, es permisivo. No, no es tolerante, es permisivo. Aquí está la respuesta. Dios no permite que el pecado nos acabe de una vez, esperando que nosotros nos arrepintamos. Por eso en la práctica de pecado vendrá la consecuencia del pecado, que es muerte. No la muerte física, porque nos condenaríamos. Se muere la salud, se mueren seres queridos, se mueren las finanzas, se muere la esperanza, se muere la fe, se mueren proyectos. Y ya cuando está uno en esa situación, es la instancia que le dejamos al Señor para venir a un arrepentimiento verdadero. Cuando uno por gracia está en la palabra, el Espíritu Santo convence de pecado. Ya el Espíritu Santo te dice: mira cómo estás mirando, mira cómo estás pensando, mira cómo estás hablando, mira cómo estás juzgando, mira que lo que haces no es agradable a Dios. Y una persona unida a Cristo vive como Cristo, solo para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo ni para darle gusto a los demás. Sigamos, ahora sí sumerjámonos. Versículo 5:
pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Está exhortando a aquella persona que consciente o inconscientemente insiste en vivir en pecado. Y habla de algo que es doctrina sana y plena, real y verdadera en la voluntad de Dios. El día del juicio. Hay un día de juicio y todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados, ¿verdad? Pero desde este punto de vista, leyendo lo que estamos leyendo, interpretamos un Dios de juicio, de condenación. No, Él está confrontando ante todo a los líderes religiosos, a las personas que tenemos conocimiento de la verdad, a las personas que hemos conocido el amor de Dios, que lo hemos experimentado y que seguimos viviendo sin contar con su voluntad, haciendo lo que nos parece, ignorando el amor tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo al morir allí en la cruz. Versículo 6 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Esta parte es clave. Esto, una persona que no tenga revelación de la gracia de Dios lo condena. Una persona que ahorita esté en pecado, en adulterio, robando, mintiendo, bueno, en lo que sea, y lee esto y dice: perdí, ya estoy condenado. No, por eso Él nos llama a leer la palabra. Cuando tú pasas al tercer capítulo, al cuarto, al quinto, cuando llegas al sexto, entiendes este versículo, ¿verdad? Porque si se tratara de que nos diera conforme a lo que hemos hecho, condenados estamos. Punto. Condenados estamos. Condenados estamos. Aquí está confrontando. Pablo, lleno de sabiduría, lleva a ese líder, está llevando el Espíritu Santo a esa persona que leyó la carta y nosotros que me la estamos leyendo a confrontarnos ante la palabra. ¿Cómo estoy viviendo? Si el juicio fuese yo, ya. Si hoy te llama el Señor a su presencia, ¿cómo te vas a la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Si te va a dar conforme a lo que has hecho y te llamara ya mismo, ¿qué has hecho tú? Wow, qué diferencia es cuando nos llama y llevando una vida ahí tibia, pero unidos a Cristo, las cosas cambian. Pero el que se une a Cristo, nunca será llevado en tibieza, sino será llevado en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Santidad no es del concepto religioso, por favor. Versículo 7. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la mortalidad que Dios ofrece. Si por la gracia de Dios se nos permite hacer el bien, mira lo que viene: gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero nadie puede ni podrá hacer el bien sin vivir unido a Cristo. Estoy trayéndole los siguientes 7 versículos que vamos a leer. Nadie podrá hacer el bien, obrar bien, vivir en santidad. Nadie podrá ser libre del pecado y evitar pagar la consecuencia del pecado, que es la muerte de tu matrimonio, la muerte de un proyecto de vida, sin estar unido a Cristo. Pero sigue confrontando. Dice, pues, si usted hace el bien, va a recibir bien, ley universal. Pero derramará su ira y enojo, versículo 8, sobre los que viven para sí mismos. Cuidado, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Esta parte es confrontante. Vivir para uno mismo. Vivir, no me interesa lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Y lo quiero hablar como ministro. Es gran responsabilidad de la manera como se enseña y se predica la palabra. ¿Sí? La palabra de Génesis, Apocalipsis, al tiempo de hoy, está llena de la gracia y el amor de Dios, no de condenación. Aquí se puede interpretar como condenación, por eso Pedro decía, esas cartas de Pablo son difíciles de entender, pero aquí es claro: Dios dará vida eterna al que unido a Cristo deja que Cristo haga en él el bien
y condenación a aquel que, sabiendo que Cristo en él lo llevaría a hacer el bien, determina terca y neciamente hacer el mal. Para él viene la ira. 9, y ahí están las consecuencias. Miremoslo a nuestro entorno. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, ¿sí? Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Y por ese versículo 11 es que mataron a Pablo, cuando él dice, pues Dios no muestra favoritismos. El pueblo judío era un pueblo celoso con su religión. Decía, Dios es solo nuestro y solo para nosotros. Todos los pueblos de la tierra serán destruidos. Y viene Cristo y dice, no. Destruido será el que no reciba la palabra de Dios, me reciba a mí, crea en mí y por estar unido a mí pueda obedecer a mi Padre. Solo unidos a Cristo podemos obedecer al Padre. Y cuando Él le dice a los judíos, a los de la ley, que Dios no tiene favoritismo con un pueblo, sino con todo aquel que está unido a Cristo, que cree en Jesucristo, que confía en Jesucristo. Si lo traemos al día de hoy, Pablo estaría diciendo, Dios no está con los católicos solamente. Hubo un tiempo, yo no sé ahora, donde en el mover evangélico se decía que Dios solo estaba con los evangélicos. De por sí hay moveres de la institución católica que dice Dios solo está con los católicos y el Papa, y hay congregaciones, denominaciones que se levantan que dicen Dios solo está en esta denominación, la verdad solo está en esta denominación, solo mi pastor predica la verdad, solo nosotros somos salvos. Por ahí hay denominaciones que con interpretaciones específicas de la palabra dicen Dios está con nosotros porque Él nos dijo esto y es así. No, Él no muestra favoritismos. Simplemente hay un solo llamado de Dios: crean y confíen en mi Hijo Jesucristo. Acepto como justo al que creyó y confió en el que sí es justo, porque Cristo murió como pecador y eso era injusto. Y Él fue a la cruz y llevó el precio del castigo que un pecador debe llevar. Y Él no era pecador, pero lo hacía para justificarnos. Él, siendo justo, murió como injusto. Y fue allí al Seol, al Hades, como injusto. Y cuando está en el Hades, allá en el reino de la muerte, dice la ley de Dios: tú eres justo, tú no puedes estar ahí, te resucito con el poder de mi espíritu. Y cuando Él resucita por haber sido justo ante Dios, obediente a Dios, nos liberó porque dijo: ahora todo el que crea y confíe en mí muere conmigo y resucita conmigo, porque ustedes nunca en su naturaleza pecando hubieran muerto y hubieran resucitado. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el milagro de la resurrección. Esa es la fe verdadera. La fe no la dieron para hacer una cantidad de cosas. La fe verdadera es la que me hace creer que yo morí con Cristo y resucité. Por eso dice, Dios no muestra favoritismos. 10:12, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aquí está más claro, cuidado. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Entonces, el desconocimiento de la norma no me libra de ¿la qué? De la culpa. No, es que yo no sabía, pero escrito está. Yo no sabía, pero escrito está. ¿A cuánto no le han colocado un comparendo en el tránsito? Mire que esto, no, pero ¿dónde? Yo no sabía. El hecho de que usted no conozca la norma no lo libra de que usted la infringió. Aquí está su comparendo. Lo mismo es con la ley de Dios.
Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Hay para todos, ¿verdad? Pues el simple acto de escuchar la ley, atentos acá, el simple acto de escuchar la palabra de Dios no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la palabra lo que nos hace justos ante sus ojos. Hoy esto sí que suena duro. El único que obedeció la palabra de Dios se llama Jesucristo. Y aquí hago un alto. Estoy en el versículo 13. Tú y yo nunca pudimos, ni podemos, ni podremos obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Ningún ser humano puede obedecer la ley, la palabra de Dios, si no se une a Cristo. Pero las religiones nos enseñaron a unirnos a eso, a religiones, a creencias, a mandatos de hombres, a seguir el mensaje de un líder religioso. Y en la palabra, si tú no vienes a la palabra y si la persona que escuchas no te enseña la sana doctrina que tú podrás obedecer la palabra, no, nunca. Es Cristo en ti quien la obedece. Cuando lleguemos al capítulo 6 lo dice. Que Cristo cuando resucitó, Él ya no vuelve a morir, la muerte no tiene poder sobre Él, el pecado perdió para siempre el poder sobre Él y ahora vive para agradar a Dios. Pero pues claro, está allí con el Padre. No, su espíritu ahora está agradando a Dios en nosotros. Qué lindo levantarse una mañana y decirle: Señor, aquí estoy para que sigas agradando al Padre. Le abriste el corazón al Señor. Ni siquiera: Señor, ayúdame, quítame la debilidad, quítame este pecado, quítame a esa persona, cambia a mi esposa, Señor, quítame a ese jefe, quítame. No, Señor, pase lo que pase, tu palabra dice que tú ahora vives para agradar a Dios y el espíritu que te llevó a ti a obedecer y a morir en obediencia, en humillación, en dolor y en sufrimiento, ahora ese espíritu está en mí y yo creo que hoy tú, Señor Jesucristo, sigues agradando al Padre por medio mío. Ese es el amor del Padre. Es sencillo, tú no tienes que ni dar dinero, ni hacer sacrificios, ni esfuerzos. Es hablarle con un corazón sincero y decirle: ¿sabes qué, Señor? Nunca voy a obedecer la palabra, nunca dejaré este hábito, nunca dejaré esta conducta. Y eso es lo más sincero, es ser verdaderamente transparente ante Dios. La sabiduría que proviene del cielo es sincera. Es pecador. Pero las religiones enseñaron a que era usted en sus fuerzas, en disciplinas, en cosas de mandato de hombre: haga esto, haga lo otro, traiga dinero, venga, le expulso el demonio, venga. No. Únete a Cristo. ¿Y cómo me uno? Por fe. Y a partir de ahí el Espíritu Santo te guía a tener un entendimiento de la palabra. Versículo 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios. Cuidado con esta parte. Esto es una porción de seres humanos en la tierra. Cuidado con esto, lo que vamos a leer. Esto es la palabra de Dios. Aún los gentiles, o sea, todo aquel que no es judío de nacimiento, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, nunca han leído la Biblia, nunca se han congregado en ningún lado, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, por naturaleza, la obedecen, aunque nunca hayan ido a escucharla en ningún lugar. Hay una porción de seres humanos en la tierra que Dios aportó para avergonzar a judíos y a religiosos. Gente que nunca leyó la Biblia, nunca fue a ningún lugar, ni tienen título. Es más, pueden tener el título de: soy ateo, pero te amo. Soy ateo, pero puedo hacer por ti lo que quieras y lo que necesites. Soy ateo, pero me da temor hablar de alguien. Soy ateo,
pero todos los días tengo que manifestarle a todos esto que hay en mí. Pero yo no creo en el Dios de esos mentirosos. Dios no existe, dice un ateo. Eso es esto. Hombres a quienes no se les dio la ley, que nunca tuvieron la ley, pero viven la palabra de Dios. Ellos no confiesan a Jesús con la boca. Ellos dejan que Jesús en ellos ame a los que están a su entorno. El religioso quiere que el otro crea lo que usted cree. El que está unido a Jesús simplemente le dice: oye, Señor, a mí me quedó grande mi esposa, mis hijos, la congregación, toda mi familia me quedó grande, yo quiero crucificarlos contigo, te los voy a enviar, pero como ya te conozco, hoy te dejo que a través mío los amemos. Vamos a amarlos. Y ahí se manifiesta el Señor. Cuando yo le hablo con sinceridad, cuando le digo creo que morí contigo, versículo 15, ¿verdad? Ellos demuestran que tienen la ley escrita, de Dios escrita, ¿dónde? En el corazón, el nuevo pacto. Están en el nuevo pacto sin haberse congregado ni haber leído. Pero cuidado, son personas que viven en santidad. Esto no es un cuentico. Yo no, hasta ahora no conozco. Sí, creo que conozco a alguien, conocí a alguien. Un maestro de obra, un constructor. Qué cosa de hombre. Cada vez que me lo encuentro me provoca agarrarlo a picos. Cuando alguna vez le dije algo: oiga, maestro, y esto, eso, pues yo no sé, eso está como... yo me arrodillo y yo le digo a él: Señor, y algo pasa. Él lo hace, yo porque me voy a preocupar. Y yo he confrontado después de salir de oración y él lo hace. Dice la palabra: el Señor nos dio todo su amor y su palabra, y los hombres la complicaron. Esto no es de complicarnos. Esto es simplemente decir: ¿sabes qué? Yo creo que tú me amas antes de querer condenarme y juzgarte y juzgarme, porque tú moriste en la cruz por mí. Pablo le dijo a Pedro: deje de ponerle cargas a ellos que tú ni con un dedo puedes tocar. ¿Sí? Porque su propia conciencia, mire cómo son estos hombres, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto, llenos del Espíritu Santo. Los redarguye, los convence de pecado, mírelos. Y ellos no andan temblando ni haciendo show en ningún lado. Ellos simplemente se miran y dicen: esto no está bien que yo lo haga. Oye, me diste 50,000 pesos de más, esto no es mío, tome. Le va a tocar pagarlo a usted, y usted veo que no tiene ni para pagar el arriendo, tome. Esto no me corresponde. Oye, ¿yo por qué dije mentiras esto a mí? No, yo no tengo por qué decir mentiras. Ay, perdóname, yo no vuelvo a decir mentiras, yo no tengo por qué decir mentiras. El Espíritu Santo obrando en ellos. ¿Sí? Sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ellos existen. Ellos existen. Nos está confrontando el Señor de qué manera. Y dice: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Wow. Ya no hay excusa, dice el Señor. Nosotros ya estamos aquí, es por su palabra. ¿Sí? Y aquí empieza algo importante. Vamos a TLA 17, por favor. TLA 17, si es tan amable, ¿verdad? TLA 2:17 dice: algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, ¿verdad? Pero, y
Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Cuidado, aquí nos confronta muy duro a nosotros. Ya traigámoslo al día de hoy. ¿Quieren saber lo que Dios quiere? ¡Oh, Señor, esta parte sí está dura! ¿Dónde está? ¿Creen saber lo que Dios quiere? Y cuando estudian la Biblia, aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Está confrontando la iglesia. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Qué confrontación tan brava la que nos da el Señor. En pocas palabras nos está diciendo, oye, yo sé que es a través de la predicación de mi evangelio que el poder se manifiesta, pero pregúntame primero, cuando encuentres a un pecador, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y creo que el Señor nos dice, antes de hablar, ámalo. Antes de predicarle, sírvele. Porque pues dice aquí atrasito, ¿sí? No, en el 18 dice, ¿creen saber lo que Dios quiere? Esta parte a mí me confronta porque yo crecí en una congregación, una comunidad de miles de personas. Yo llegué ignorante del camino del Señor, estoy hablando de hace 30 años atrás. Y lo primero que percibí es esto. Nunca lo había leído, hasta hoy soy consciente. ¿Y cuál era el mover? Y hoy me doy cuenta y lo experimento dentro de mí. Yo no estoy juzgando allí. Que hay momentos donde la relación con Dios, alguien nos cuenta algo, alguien viene a decirme, pastor, es que esto y esto, lo otro, Martínez, que esto y esto, lo otro, ¿y qué es lo que uno contesta? Es que eso es que Dios aquí y Dios allá, y Dios está haciendo, y Dios está subiendo, y Dios está bajando, y Dios para aquí, y Dios para allá, y creemos saber lo que Dios quiere. Y lo único que Dios quiere es que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos. Que si ya hay una palabra de sabiduría, de ciencia, verdaderamente el Espíritu Santo nos convence, nos impulsa, nos da el querer y el hacer y nos dice, ve y ministrale, ve y háblale. Pero ¿cómo? Con pureza, con paz, con amabilidad y cediendo ante el otro en momentos. No es manipulándolo ni sometiéndolo, ni es que así dice la palabra y usted está pecando y usted... Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios no vino a imponer nada. Cuando uno empieza a vivir la palabra por gracia, después de revolcarse como un cerdo en el lodo y en la lavaza y experimenta el amor de Dios, lo único que dice uno es, ¿y yo con qué le voy a decir al otro que cambie? Que lo único que sale de los labios es, Cristo te ama. Y con un abrazo basta, con un tinto. Y de ahí para allá, como hay intimidad con Dios, el Espíritu Santo dice, ahora esto, ahora lo otro, ahora llámalo, está listo para que le compartas de la palabra, pero dirigidos por su Espíritu, ¿verdad? Vamos en qué versículo, familia. 20, ok, no, vamos en el 18. Y tú que estamos en TLA o en NTV, TLA, ok, gracias. Dice 19, se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Era lo que estaba compartiendo. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes, de los inexpertos. Esto es muy duro, dueños de la verdad y del conocimiento. 21. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros? Déjame verlo aquí. 21. Colócamelo en NTV el 21, por favor, en NTV, gracias.
Mira lo que dice NTV. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Aquí está en pregunta. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Esto es muy profundo. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Amo la palabra. Todo el día sella mi meditación, pero no la obedezco. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Ese es el título de perverso. Hablas muy bien la Biblia, pero das mal ejemplo. Mal ejemplo en tu casa, mal ejemplo en la congregación, mal ejemplo en tu trabajo, mal ejemplo en la vida, mal ejemplo a los hijos. Es una palabra confrontativa. Este capítulo 2 nos está impulsando a que sigamos leyendo la carta a los romanos. Porque hasta aquí estamos condenados, perdidos. Aquí uno dice, no hay nada que hacer, Señor, este soy yo, ¿verdad? Que otros digan, ya no creo en Dios porque usted no hace. Hoy allá, bien, perfecto, ¿verdad? Versículo 25. La ceremonia judía de la circuncisión, aquí lo dice muy claro. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. La ceremonia cristiana de congregarte, bautizarte y tomar la Santa Cena y la ceremonia del matrimonio solo tiene valor si obedeces la palabra. El ir a servir a un hospital, a una cárcel o a una jornada habitante de calle solo tiene valor cuando se obedece la palabra. El resto eso no tiene valor. Es Dios Cristo a través de nosotros sirviendo, pero estamos desvalorizados, descontextualizados de la verdad de Dios. Ok, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. 26. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos, aquí entramos, que cumplen la ley de Dios, que obedecen la palabra, los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Wow. El punto central de todo el caminar es que mi fe se centre en creer que estoy unido a Cristo. Quiero llegar hasta aquí, quedan unos versículos, no, terminémoslo. ¿Sí? ¿En qué consiste la fe? Tu fe, antes de que te lleve a creer que vas a tener todo ese dinero, esa casa, esa finca, ese carro, ese nombramiento, todo eso que dices que es fe, tu fe te asegura que tú has muerto con Cristo y resucitaste con Él. Esa es la fe verdadera. Porque si tu fe, cada mañana que te levantas, nos redarguye el Espíritu Santo y nos dice, hoy tú vives en libertad porque tu hombre viejo ha muerto con Cristo y ahora has resucitado con Él. Este día lo vives en el hombre nuevo. Eso es fe. Así no te nombren, así te despidan, así pase lo que pase. Lo veíamos anoche en el discipulado. La fe me lleva a vivir en integridad. Ser un hombre íntegro, pleno, lleno de la presencia de Dios, por lo cual no negocio mi moral, ni mis valores, ni mi fe a cambio de nada en el mundo. La plenitud de la integridad, íntegro me ha hecho Cristo, me ha hecho pleno, lleno de su presencia, por lo cual yo
solo hago lo que a Dios le agrada, porque mi fe me dice en todo momento, no tengas miedo, no te preocupes, tú has muerto y resucitado con Cristo. Versículo 28, pues no se es un verdadero judío solo por haber, estoy en NTV, ¿verdad? Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado la ceremonia de la circuncisión. Hey, traigámoslos al día de hoy. Dios no tiene nietos. Mis hijos no son cristianos que porque yo soy pastor. Mis hijos no son salvos. Mis hijos en realidad no están unidos a Cristo por mi fe. Mi fe verdadera debe direccionarlos a ellos, a que ellos se unan a Cristo. Mi buen ejemplo y mi buena enseñanza los llevará a ellos a decir en verdad, sobre todo cuando tú y yo como padres hemos dado mal ejemplo, mala vida y mala enseñanza. Este es un tiempo propicio para que dejemos que la fe verdadera fluya en nosotros y tengan la edad que tengan nuestros hijos, ya tengan nietos y bisnietos, toda una familia se levante a decir, vaya que creemos en un Dios. ¿Por qué? Porque este abuelo, este papá, este tío, esta persona estaba hundida en el pecado y ahora vemos, porque no creíamos, que es un buen ejemplo y es una buena enseñanza para nosotros. Queremos estar unidos al que vive en él. Ese es el poder de la fe. El buen ejemplo, la buena enseñanza, ¿verdad? 29. No un verdadero judío es aquel que tiene un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Tremenda palabra en esta versión. Porque en las religiones nos enseñaron a buscar la aprobación de los hombres, a dar testimonio a los hombres. No, ¿por qué? Porque Cristo no vino a agradar a los hombres. ¿Tú te imaginas que Cristo hubiera venido a agradar a los judíos? Estaríamos condenados. Murió por no querer agradar a la ley judaica, al religioso. Murió por obedecer la ley de Dios. Y si el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, unidos a Cristo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Hace 2000 años enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagase el precio del castigo de nuestro pecado, Señor. Y en esta noche recibimos tu mensaje, tu palabra de salvación, a través de ser confrontados a través de tu palabra. El único mensaje de salvación es uno. Nosotros sin ti no sabemos nada. Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. Hoy, Señor, nuestra fe ha sido afirmada. Hemos sido enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia. Ahora entendemos que solo en Cristo Jesús hay salvación, porque el justo murió como injusto y resucitó para que esa justicia viniese a nosotros. Hoy, Señor, creo que el tiempo propicio para tu iglesia congregada en camino de vida plena, esta persona que te está escuchando, esta persona que está oyendo el mensaje, Señor, su fe ha sido avivada. Ya no se trata de normas, de disciplinas, de mandatos de hombres. Hoy simplemente te decimos, creo que Jesucristo murió en la cruz
y mi fe me lleva a experimentar que yo he muerto con Él. Y así como Él resucitó, estoy seguro que yo también he resucitado con Él. Por eso la nueva vida es lo que se manifiesta en mi ser. La nueva vida, por tu gracia, no por mis obras buenas o malas, es la que ahora me guía a solo querer vivir como Cristo vivió, una vida agradable a ti. Rendidos a tus pies, Señor, alabamos tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por el amor que estás derramando en el corazón de ese varón, de esa varona, Señor, que en este momento está viviendo la consecuencia del pecado, o aquel que firme en ti está siendo atribulado, probado, afligido, Señor. La buena obra que tú empezaste en nosotros, eres fiel en perfeccionarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy entregamos totalmente la vida que nos diste. Hoy creemos que nos llevas a una vida de diálogo constante contigo, una vida de oración, para que consecuencia de entregarnos a ti y hablar y oír tu voz, terminamos obedeciéndola, para darte gracias en todo tiempo, situación y circunstancia. Y venga a nosotros ese temor a ti, temor para hacer solo lo que a ti te agrada. Eso significa que las heridas del corazón han sido sanadas, porque tu perdón ha llegado a nosotros y ahora podemos perdonar al que nos hirió y pedir perdón a quien hemos herido. Pero ante todo, aceptando tu perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Pues la integridad, la plenitud, la llenura de tu Espíritu ha llegado a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, familia, muy bien. Les animo a que estemos estudiando la palabra, leyéndola, repasándola, memorizando. Ya vamos en el capítulo 2 a la carta a los Romanos. El próximo domingo entramos a estudiar el capítulo 3. ¡Wow! Es donde verdaderamente se ganó la muerte que tuvo el apóstol Pablo con el pueblo judío. En el capítulo 4 habla ya de lo que es la promesa que no fue dada en la ley, sino a Abraham en la fe, y fue hecho justo porque le creyó a Dios. Y el capítulo 5 habla del precioso amor de Dios para llevarnos a la plenitud de esa unión con Cristo en el 6, la confrontación de la verdadera guerra espiritual interna en el 7 y la vida del Espíritu en el 8. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad en tu palabra e inclinar la vida de todos nosotros a bautizarnos a cada momento al permanecer con un versículo de la Biblia en la mente. Muy bien, familia. Hoy es miércoles, está cayendo una preciosa lluvia aquí en Facatativá y sé que unidos a Cristo todo nos ayuda para bien. El próximo sábado tenemos reunión de aquellos que quieran ser parte del equipo de servidores del hospital o que quieran empezar a servir en la cárcel de La Mesa, en el centro penitenciario de La Mesa, ¿verdad? Estás a tiempo, aunque allí en La Mesa la gracia de Dios nos guiará, pero el próximo sábado, 5 de la tarde, los espero aquí, sede principal de la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena en Facatativá. Usted que sabe que es discípulo de Cristo, servidor de Dios y que ama a Dios porque Él le amó primero, para que este año 2026 sea el año donde la sabiduría es derramada en tu vida para que manifiestes el amor de Dios a todos los que te rodean.
Benditos somos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Que tengamos todos un término de semana llenos de la paz, el gozo y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Buena noche, familia. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias.